Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos dentro del comentario de la petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, y en concreto en el punto 2848 habíamos quedado. Leo primero este punto y luego pasaremos a comentarlo. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Bueno, vamos desglosando estas afirmaciones para que nos demos cuenta que allí donde el enemigo, Satanás, aquel que tentó a Jesucristo en el desierto, aquel que nos tienta a nosotros, allí donde él quiere que la tentación sea una ocasión de perdición, en el plan providente de Dios, esa misma prueba, esa misma tentación, tiene que ser una ocasión de crecimiento en virtud. Decía el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, decía él que si se consigue vencer la tentación, esta produce el efecto de un lavado en la ropa sucia. Esta es una famosa frase del Padre Pío, ese gran confesor. Si tú consigues vencer la tentación va a conseguir que sea como un lavado en ti, va a hacer el efecto de un lavado de la ropa sucia, decía el Padre Pío. O sea que era un mensaje bien lleno de esperanza, bien lleno de esperanza. Hablar, por lo tanto, de la tentación, etcétera, no es un mensaje pesimista, oscurantista, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que primero es realista. O sea, es afrontar la realidad de la vida. O sea, existen las tentaciones, existe el tentador. Y en segundo lugar, además de ser realista, un punto de partida de la realidad, ¿no? Es que es un mensaje esperanzador. Porque verdaderamente donde este es el poder de Dios, que es capaz de hacer incluso de la propia tentación de Satanás, es capaz de hacer una ocasión de santificación en nuestra vida. Nos quedamos pues con esa frase del Padre Pío. Si se consigue vencer la tentación, esta produce el efecto de un lavado de la ropa sucia, decía él. Bueno, bien, frase de partida del Catecismo. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón. Una decisión del corazón. ¿A qué se refiere esto de una decisión del corazón? Hay algo que está en nuestra libertad. Es verdad que no es cierto eso de decir querer es poder. Bueno, vamos a ver. El refrán, bueno, pues yo ya sé lo que indica. Querer es poder. Lo que indica, dicho así positivamente, es que obviamente la clave no está en la fuerza, mejor dicho, no está en las capacidades, sino en la voluntad, o sea, en la determinada determinación. Bien. Sin embargo, esa frase yo no la aceptaría, querer es poder, en el sentido literal de la palabra, porque claro, si uno acepta eso, cae en una tentación de voluntarismo, olvidándose de que sin la gracia de Dios no somos nada. O sea, aquí creo que la frase querer es poder, bueno, pues viene bien, esa es una frase aceptable en el sentido de que quiere suscitar de nosotros una determinada determinación de que nos tomemos en serio las cosas y no juguemos a las dobles tintas, etcétera. Bien, en ese sentido aceptamos esa frase, pero no podemos aceptarla en el sentido teológico de la palabra. No, porque sin la gracia de Dios el hombre, por mucho que quiera, bueno, pues hay muchas cosas que superan su naturaleza. Y el voluntarismo siempre ha sido
pues una tentación de todos los tiempos. Bien, por lo tanto, la frase querer es poder es ambigua, pero tiene algo de cierto, en el sentido de que tiene que haber una decisión de corazón dentro de nosotros. Dice, no entrar en la tentación implica una decisión de corazón. Y esa decisión de corazón no es una decisión de decir, yo no voy a caer nunca, porque es que eso no puedes decirlo así, pero sí puedes decir, no voy a, no voy a hacer falsas componendas, no voy a jugar a medias tintas, no voy a servir a dos señores. Es decir, voy a tomar una decisión de seguimiento a Jesucristo radical. Quiero ser santo. A eso se refiere, eso de implica una decisión de corazón. Eso no quiere decir que tú seas impecable. No, no quiere decir. No quiere decir que tú estés por encima de las tentaciones. No, no lo quiere decir. Pero es obvio que este es el punto clave, este es el punto de la conversión. Cuando uno va, por ejemplo, a visitar pues la casa natal de San Ignacio de Loyola y ve allí la capilla de la conversión, el lugar en el que San Ignacio tuvo su cambio, su vuelco de vida. Él había sido llevado allí herido, llevado en una camilla a hombros, porque había caído herido en la defensa del castillo de Pamplona. Llega a Loyola, allí, como bien sabéis, pues como no había libros de caballería, le dieron libros de vidas de santos, y entonces él, leyendo esa vida de santos, tuvo la llamada a la conversión, ¿no? Y tuvo un cambio de rumbo en su vida, y ahí está puesto, a los que visitéis un día, fijaros que encima de su cama está puesto una nota, un mensaje que dice: aquí entregó su vida a Dios Íñigo de Loyola. Aquí entregó su vida a Dios. Vamos a ver, ¿qué significa esa frase? Porque la verdad es que entregar su vida a Dios la entregó después, cuando fue a Manresa, cuando fue a París, cuando fue a Jerusalén, cuando fue a Roma, cuando formó la compañía. O sea, entregar su vida a Dios, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hubo un momento en el que Íñigo dijo: mi corazón es para Dios. Él tomó una determinada determinación de ser santo, de no jugar a esa doble baraja que había estado jugando durante su vida. Y en ese sentido dice, aquí entregó su vida a Dios. Es como una decisión. Y a esto se refiere cuando dice, no entrar en la tentación implica una decisión del corazón. Decisión. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Obviamente, si yo tengo un tesoro guardado, mi corazón va a estar continuamente mirándolo de reojo. Es decir, no he terminado, no voy a andar yo por el camino firme de seguir a Jesucristo mientras que tenga guardado un tesoro, hay un tesoro que continuamente le estoy mirando de reojillo. Le sigo a Jesucristo, pero al mismo tiempo miro para atrás porque tengo ahí guardado un tesoro que no es estrictamente Jesucristo y no me permite ser ágil, ¿no?, y determinado en el seguimiento de Jesús. Os cuento una anécdota que siempre a veces, pues un ejemplo vale por 1000 palabras. No recuerdo si esto lo he contado en antena, porque llevamos ya tanto tiempo hablando, pero bueno. Una anécdota que creo que es ilustrativa. Esto es una anécdota que me ocurrió a mí hace bastantes años, siendo joven sacerdote en Zumárraga, y ocurrió lo siguiente. Ocurrió que unos padres tenían un problema serio, muy serio, con un hijo que era heroinómano, y los padres pues me pedían por favor que convenciese a su hijo pues de ir al Proyecto Hombre y dejar la droga. Estaba el pobre chico pues destrozando la vida de sus padres con el consumo de la heroína, ¿no? Y bueno, pues yo estuve con aquel chico intentando convencerle. Yo me enteré por sus amigos que el chico tenía pues una especie de complicidad que consistía en que había conseguido una llave que abría las máquinas tragaperras
de medio pueblo, porque había una empresa de esas que las máquinas de los bares pues tenía una llave general para todas. Él había conseguido una copia de esa llave general y claro, pues con eso tenía la gallina de los huevos de oro, como se dice, ¿no? Pues abría las máquinas y conseguía dinero y se seguía drogando y se seguía drogando, ¿no? Y claro, pues yo le insistía en que estaba destrozando la vida de sus padres, en que estaba haciendo sufrir mucho, y yo le dije, y estoy enterado de que tienes esa llave, etcétera. Y entonces, bueno, pues finalmente se convenció y dijo, bueno, pues voy al proyecto hombre. Y le dije, dame la llave. Me la dio, el chico fue al proyecto hombre y curiosamente fue, pero se escapaba, o sea, recaía y recaía y recaía. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo dije, qué raro que este esté recayendo, si parece que... Claro, hice una prueba, o sea, ¿y qué ocurrió? Pues que él había sacado una copia de la llave. Había sacado una copia de la llave y, claro, él seguía drogándose, ¿no? Bueno, finalmente el hombre seguía recayendo y yo pues le insistía y le insistía y le insistía más, ¿no? Y después de mucho de insistirle, me dio también la copia de la llave y bueno, y cuando me dio la copia de la llave hizo el proyecto hombre ya sin más recaídas y sin más problemas, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación el asunto? Pues porque mientras que uno guarde una llave escondida y al mismo tiempo que pretenda ser seguidor de Jesucristo, pero tenga una llave guardada, inevitablemente va a estar mirando de reojo a esa llave que para él es una tentación. Y todos podemos tener como guardado una llave que sí, yo dejo la droga, pero mira, tú dejas la droga, pero si tú tienes ahí guardada la llave o un número telefónico, imagínate un número telefónico que yo sé que este es un número, es como si uno dice, a ver, yo he tenido unos problemas de fidelidad en el matrimonio y he tenido tentaciones de irme con otra persona, pero bueno, voy a cortar ya radicalmente y voy a ser fiel a mi mujer. ¿Y por qué guardas el número telefónico de la otra? ¿Y por qué no la has borrado definitivamente? ¿Y por qué no has borrado en tu ordenador esas direcciones con las que tú has decidido? Es decir, a esto se refiere aquí el catecismo cuando habla de que implica una decisión radical de corazón. O sea, si tú has decidido seguir a Jesucristo, tienes que cortar amarras, tienes que acabar con la llave que te ata a las tentaciones o que te las recuerda continuamente, ¿no? Es esta radicalidad evangélica que yo que estoy convencido que es realismo, es realismo. Acordaros lo que dice el Evangelio. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, que más te vale ir tuerto al reino de Dios. Y si tu pie y si tu mano, eso está en el capítulo 18 de San Mateo, capítulo 18, versículo 8 y 9. Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o con los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Que más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la guena del fuego. Evidentemente este pasaje evangélico no nos está invitando a la amputación, como os podéis imaginar. Nadie podía entender este texto en el sentido literalista. No es una invitación a la amputación, es una invitación a la radicalidad evangélica, a no jugar a la doble baraja. Es por lo tanto una determinada determinación de vivir según el Espíritu y de llevar adelante la batalla con el hombre viejo, con el hombre carnal que todos llevamos dentro de nosotros. En nosotros convive el hombre viejo y el hombre nuevo a imagen de Cristo. Y esa batalla existe. Y entonces la clave está en no estar seguro de que yo no voy a caer nunca, porque sería yo creo que esa falsa seguridad sería muy dañosa para nosotros, pero sí tener la firme decisión de luchar y de desgastarnos definitivamente en esa lucha. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2848. Nos quiere ayudar a desenmascarar la tentación y a confrontarnos con ella de una manera decidida este punto. Estamos comentando este aspecto que dice que no entrar en la tentación implica una decisión del corazón. No entrar en la tentación. Una cosa es que la tentación entre en mi vida y otra cosa es que yo entre en ella. Es distinto. Es distinto porque una cosa es que en mi vida se presenten ocasiones de tentación y otra cosa es que yo me ponga en las ocasiones de tentación, que yo me esté poniendo innecesariamente en situaciones en las que no debiera de haberme puesto. La vida me trae tentaciones, pero otra cosa es que yo las busque. Esta distinción yo creo que es ya importante por sí sola. Además también, bueno, otra matización importante es la distorsión que trae nuestra cultura, que no le llama al pan pan y al vino vino, y que a veces pues a las tentaciones les llama tendencias, ¿no? Tendencias, o igual que a veces pues a lo tradicional se le llama antiguo, o a veces a la indecencia se le llama naturalidad, o a la majadería se le llama creatividad, y muchas cosas por el estilo, ¿no? Entonces nosotros queremos llamarle a las tentaciones tentaciones, ¿no? Y no otra cosa. Bien, algún matiz más de cara a nuestra distinción, que me parece que se trata en el fondo de desenmascarar, de desnudar lo que es la tentación. Una distinción importante. Distinguir entre no puedo y no quiero, que son dos cosas diferentes, ¿no? Decía Jacques Lafrance, que es un autor espiritual francés muy conocido, que tiene bastantes libros sobre el tema de la oración, decía él que nos solemos jugar nuestra santidad en la distinción de dos conceptos, el concepto de no quiero y no puedo. Por el contrario, el diablo hace todo lo posible para que los confundamos, para que confundamos estos dos conceptos, ¿no? Es decir, la tentación de Satanás consiste en que cuando uno dice es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, en el fondo, detrás de ese no puedo muchas veces hay un no quiero. O sea, vamos a desnudar las cosas. Hay que ver qué se esconde detrás del no puedo. Cuando uno dice es que no puedo dejar de beber, es que no puedo ser puro, ser casto, es que no puedo ser generoso, es que no puedo, tengo un carácter que es muy difícil de vencer y tengo unas salidas que pues que no puedo contenerme y no sé, pues le maltrato a mi mujer o esto, lo otro y tal, es que no puedo controlarme. O sea, no puedo o no quiero. Es muy importante afrontar esta pregunta verdaderamente, porque es que cuando las cosas las queremos de verdad, muchas veces nos sorprendemos de nosotros mismos viendo aquello a lo que somos capaces de hacer, ¿no? Es que ojo, ¿no? O sea que recurrir fácilmente al no puedo suele esconder un no quiero o un no confío en Dios. Detrás de un no puedo hay una falta de confianza en Dios. Entre otras cosas, porque ahora lo veremos, Dios cuando te pide algo, te da su gracia. Luego no me digas no puedo. Tú tienes que decir todo lo puedo en aquel que me conforta. En Cristo lo puedo todo. Si yo ya sé que yo solo no puedo nada, pero con la gracia de Cristo acometeremos lo que haya que cometer, ¿no? Se cuenta que en las escuelas de equitación, etcétera, suele haber como una divisa de los jinetes que dice, ¿no? Lanza tu corazón por encima del obstáculo y tu caballo irá a buscarlo. O sea, es decir, si un jinete que está preparando, que se está entrenando, pues para hacer la carrera de salto de obstáculos con el caballo,
Claro, como se ponga a ver el obstáculo y dice, uy, eso no puedo saltarlo, me voy a estrellar, me voy a estrellar. Es que se estrella. ¿Eh? Por eso dicen, lanza tu corazón por encima del obstáculo y tu caballo irá a buscarlo. Es decir, es que la clave del poder está en el confiar en Dios. Si Dios me pide algo, Él me dará la gracia. No voy a hacer yo meramente cálculos humanos. También tengo que hacer un cálculo según la gracia. Si Dios me pide esto, no me va a dejar solo. Dios no me va a abandonar a mis solas fuerzas. Esto es importante. Hay un pasaje en la narración de la salida del pueblo de Egipto, de Israel, que marchan por el desierto y eran tercos y se rebelaban ante Yahvé, no obedecían a Moisés y era toda una lucha de terquedad frente a a ese liderazgo de Moisés que les conducía por el desierto. Y hay un momento en el que, nuevamente rebelados, no contra Yahvé, el texto bíblico dice, y Yahvé ya, cansado de ellos, les dejó a sus solas fuerzas. Como diciendo, mira, os estáis quejando contra mí, pues ahora os voy a dejar yo solos. Venga, con tus solas fuerzas. Vas a ver tú dónde llegas. Vas a ver cómo no llegas más que a 3 metros más allá, que te vas a caer tú solo enseguida. A veces nos quejamos contra Dios cuando en el fondo nosotros solos, claro que no vamos a poder, ¿no? Luego, la clave está en no confundir, no quiero y no puedo. Que casi siempre detrás del no puedo, cuando vamos ahí estamos siempre en autolamentación, es que no puedo, es que no soy capaz, pues por ejemplo, frente a la pereza, ¿no? Frente a la pereza, pues yo quisiera tener una vida de oración, quisiera rezar, pero es que no puedo porque pues me distraigo, no tengo tiempo, es que me duermo, es que no sé qué. Mire usted, si usted verdaderamente se diese cuenta de que orar es vital en la vida, es vital, va a ver usted como toda esa lamentación se dará cuenta que no es más que enmascaradora de la realidad de querer a querer hay mucha diferencia. Claro, es que hay veces que queremos con la boca pequeña. Por ejemplo, ¿no es verdad que a veces le ocurre a algunos chicos, pues que esto principalmente ocurre también, bueno, también a las chicas, ¿no? Yo creo que esto no haría diferencias yo. Pues igual le ocurre a un chico que difícilmente, que no se mueve para cambiar de vida, que tiene determinados vicios, no sé qué, y se echa una novia y bueno, corta con esos vicios que no veas tú, porque igual el chaval tenía pues unas costumbres de bebida o de lo que sea, pero echa una novia que la novia le dice, si quieres estar conmigo, yo no quiero un novio que beba esto, que beba o que consuma esto o lo otro. Y el otro va y corta con la bebida, con el tabaco, lo que sea, porque se ha enamorado de la chica y por la chica es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Claro, o sea, entonces, claro, la cuestión está no en si puedo o no puedo, sino en si quiero o no quiero. O sea, si hay motivación suficiente, si tengo un amor capaz de arrancarme. Esta es la clave de todo. Si hay un amor suficientemente fuerte capaz de arrancarme de mis esclavitudes y de mis apegos. Y ese amor es el de Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, ¿no? Y es un drama muy grande que no me motive el amor de Cristo, o sea, que no me motive, que bueno, sí, que lo diga, sí, ya sé que Cristo entregó su vida por mí. ¿Cómo? Pero eso no te motiva, eso no te mueve la vida. ¿Qué necesitas, pues, para hacer frente a las tentaciones? ¿Puede haber algo más grande que el amor de Cristo? Fijaros a dónde vamos conduciéndonos. Por eso el concepto de fortaleza no es un concepto estoico voluntarista por nuestra parte. Fijaros, aquí se nos remite al punto 1808 y dice: la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral.
La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi poder es el Señor. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Bueno, esta es la virtud de la fortaleza, tal y como la describe y la define el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos permite firmeza y constancia. No hoy sí, mañana lo dejo, no, sino la perseverancia en la lucha por el bien. Esto es muy importante porque quizás lo que nace no de la fortaleza como virtud, sino lo que nace de los impulsos nuestros, pues suele ser que tenemos un calentón y un día y estamos así muy entusiasmados y al día siguiente pues estamos totalmente decepcionados de nosotros mismos o desmotivados, ¿no? Entonces, frente a esa inconstancia que es tan típica de nosotros, tan típica de nuestra carne y de nuestra sangre, la fortaleza cristiana es hoy sí, mañana también y vamos a por todas, ¿no? Y no, o sea, es decir, es algo que supera mis estados de ánimo. La fortaleza cristiana, porque es virtud y no es meramente una tendencia pasional nuestra, supera los estados de ánimo. Y luchamos en todo momento y en todo lugar. Con una motivación, porque dice aquí, mi fuerza y mi poder es el Señor. Luego la fortaleza cristiana definitivamente nace de esa conciencia de que es Cristo, es el Señor, el que permite que nuestras capacidades humanas tengan la motivación para la lucha. Continuamos en esta edición del Catecismo. Vamos a concluir la explicación del punto 2848. Estamos hablando de ese no entrar en tentación. Decíamos que una cosa es que las tentaciones vengan a mí y otra cosa es que yo vaya a ellas, que es distinto. Es distinto. Y puede ser que las tentaciones pues hayan sobrevenido en mi vida, pero yo no he entrado en ellas. En mi corazón no ha coqueteado. Coquetear, somos conscientes de lo que es coquetear, ¿no? Estoy diciendo no, 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 pero en el fondo estoy jugando con las tentaciones, ¿no? Continúa el punto diciendo: el Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Bueno, lo primero es decir que la clave, que no hay personas más fuertes o menos fuertes, sino en el fondo yo diría personas más motivadas o menos motivadas frente a la tentación. No hablemos de personas fuertes y débiles, ¿no? Porque lo que más fuerza da es el amor. El amor da más fuerza que nada. Eso es lo que nos hace invulnerables. Y la mediocridad consiste, decía Chesterton, esta es una frase suya, decía Chesterton que la mediocridad consiste en estar delante de la grandeza y no darnos cuenta, es decir, eso de que mi fuerza y mi poder es el Señor, pero claro, pero si yo, ¿cómo es posible que esté delante de la grandeza, delante de las maravillas de Dios, delante de, pues, por ejemplo, el don de mi familia, ¿no? Imagínate un padre de familia que dice, oye, tú, que tienes una mujer y unos hijos que te deberían de motivar para todo, hombre, pero ¿cómo es posible que... O sea, la mediocridad consiste en estar delante de la grandeza y no darte cuenta y no sentirte motivado por ello. O sea, tenemos que sacar fuerza pues de todas las cosas buenas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, y de ahí tenemos que sacar la fuerza, la determinación, la energía para afrontar las tentaciones. Oye, que tengo una familia que es una maravilla y no voy a andar con tonterías, ¿no? Oye, que Dios me quiere, que Dios me llama a la salvación. O sea, es decir, esto es lo principal, ¿no? De a dónde recurro yo para buscar la energía y la fuerza para vencer las tentaciones. Que la mediocridad o la tibieza consiste
consiste en esto precisamente. Consiste en que nosotros estamos llamados a arder, a que tu corazón arda. Dice Jesús, he venido para que el mundo arda, ¿no? He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviese ya ardiendo. Y el día en que yo no arda de amor, seré muy vulnerable a las tentaciones. El día en el que yo no arda de amor, muchos morirán de frío. Primero yo mismo y luego los demás. Porque es así, porque el problema está en que no arde nuestro corazón, ¿no? Y no hay nada más frío que un cristiano que no salva a los demás, que no enardece a los demás. Es que él es tibio y entonces, bueno, pues transmite tibieza. Y he aquí la clave, ¿no? La clave para afrontar la tentación. Que tu corazón arda, que mantengas la lámpara encendida, que tengas ideales. O sea, las tentaciones no solo se vencen diciendo no, es que además de eso tienes que tener algo positivo de lo que estés enamorado. El mal se vence con el bien, no con la nada. Entonces, esto es un principio muy importante de la vida espiritual. Es que de lo contrario el cristianismo es una especie de masoquismo. No a esto, no a lo otro, no sé qué. Como aquel que decía, es que no sé, oye, todo lo que me gusta o es pecado o engorda. Decía aquel, ¿no? Claro, pues porque este hombre se dedicaba únicamente a decir que no a las tentaciones, pero no tenía el corazón lleno de ideales para contrarrestarlas. Esto es muy importante. Lo nuestro no es decir que no, es decir un sí más pleno. Un sí más pleno que obviamente conlleva unos noes, pero es un sí más pleno. Lo nuestro no es reprimir, lo nuestro es sublimar. Esto es un punto decisivo. Bien, y dando un paso más, la última frase habla de que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Él nos dará la gracia. También tiene que haber un acto de confianza. En cada momento Dios me da la gracia, ¿no? Eso de que Dios aprieta pero no ahoga. También hay otro refrán que dice, Dios da la lana con el frío. Dios da la lana con el frío. Dice, mira, viene el frío, pero también te da la lana para que te cubras frente al frío. Esa sabiduría popular, pues la verdad es que ha nacido no únicamente de una doctrina cristiana que se le ha enseñado al pueblo, sino de su propia experiencia. Ha nacido no del catecismo solo, sino del catecismo confrontado con la vida. De decir, mira, hay pruebas, pero mira, en cada momento Dios me ha dado la forma y los instrumentos concretos para afrontar esas situaciones y afrontar esas tentaciones, ¿no? Entonces, también llama la atención ver que los santos tuvieron grandes pruebas en la vida. Uno lee la vida de los santos, antes inventado a San Pío de Pietrelcina, bueno, pues es que claro, ojo con las pruebas que tuvo, ojo con las tentaciones, ¿no? Ojo con el demonio enfrentándose directamente con el santo cura de Ars, por ejemplo, etcétera y tal, ¿no? Pero bueno, pues estamos en esto, ¿no? En esta afirmación, que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, y a cada uno le da la gracia para vencer las tentaciones en ese momento. Entonces, en eso hay que confiar. Yo me lanzo directamente, ¿no? Me lanzo directamente a cumplir mis deberes de Estado, lo que el Señor ha puesto en camino de mi vida, y habrá pruebas y habrá tentaciones, pero el Señor no me va a dejar de la mano, ¿no? Fiel es Dios que no permite, ¿no? que caminemos en solitario. Él camina junto a nosotros. Este es un aspecto bien. Ahora, dicho esto, como me habéis oído decir muchas veces, ¿no? La confianza en que Dios me asistirá con su gracia, eso no se desprende de ahí el que yo me pueda meter indebidamente en tentaciones y luego espere que Dios me esté asistiendo en ellas. No, eso es otra cosa muy distinta. El que tú te metas donde no debieras de haberte metido, luego
luego pues sería un reproche absolutamente pues inviable, ¿no? Digamos que improcedente, el que tú le reproches a Dios que no te haya asistido en una tentación en la que no te debieras de haber metido. Eso es otro tema distinto, ¿no? Pero yo aquí a que nos referimos es al caminar de nuestra vida, a nuestros deberes de Estado, ¿no? Aquí uno, pues, por ejemplo, en medio del matrimonio, pues también tiene sus tentaciones, ¿eh? Y en medio de la educación de sus hijos también tiene sus tentaciones, y en medio pues de todo, el mundo laboral, en la vida sacerdotal, tiene sus tentaciones, pero Dios no nos dejará de la mano, ¿eh? Yo camino junto a ti, ¿eh? Esa promesa del Señor de asistirnos, de asistir a su iglesia, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, es perfectamente aplicable a esto que estamos diciendo. Es perfectamente aplicable a decir, mira, en medio de las pruebas y de las tentaciones, me vas a sentir muy cerca. Me vas a sentir muy cerca. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Estaré contigo en las pruebas. Por ejemplo, en el episodio en el que Jesús es probado en el huerto de Gesemaní, en la víspera de su pasión, y es tentado, ¿no? Es una tentación mesiánica, tentación de que Jesús se aparte de su camino de seguimiento a Jesucristo. Cuando Jesús vence esa tentación y dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿eh? Dice el pasaje evangélico que un ángel se le apareció y le confortaba. Es un pasaje impresionante, ¿no? Un ángel se le apareció y le confortaba. Es decir, somos confortados en las tentaciones. Y hago mención explícita de nuestro santo ángel de la guarda, ¿no? Que cuando éramos pequeños, pues nos solían enseñar esas imágenes de el ángel bueno y el ángel malo que tiraban de nosotros para un lado y para el otro, ¿no? Quizás nosotros ahora tendamos a pensar, bueno, eso son imágenes infantiles y tal. Bueno, déjate de imágenes infantiles, ¿eh? San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, habla del espíritu del bien y el espíritu del mal. Y obviamente también yo creo que tenemos que tener mucha devoción a nuestro santo ángel de la guarda, que nos da que lucha con nosotros para vencer las tentaciones. Es decir, tenemos que confiar en los medios de gracia. Permitidme pues que haga un juego de palabras. La mayor desgracia es no confiar en la gracia. Esa sí que es una desgracia. Que nos demos cuenta de que ante el tentador yo no puedo ir, si no puedo presentarme sin estar revestido de los dones de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la oración profunda. No nos dejes caer en la tentación supone que yo me revisto de los medios de gracia para poder afrontarla. Lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-100. Vamos. Con Paqui. Adelante, Paqui. Buenos días, nos de Dios, Padre Hola. José Ignacio. Buenos días. Yo quisiera que gracias por atenderme. Quisiera que me sacase de un error. Es más un sentimiento profundo con pocos argumentos. El sentimiento de que la creación, en mayúsculas, la creación, ha existido siempre y siempre existirá. El argumento más sólido que tengo es el credo, en el punto en que dice creador de todo lo visible y lo invisible. Hay más cosas, pero bueno, yo creo que estoy en un error. No sé. De acuerdo. Bueno, vamos a ver. Es verdad que la fe nos habla de la creación del mundo, de que el mundo fue creado. A diferencia de Jesucristo, ¿no? Que se dice fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. O sea, se distingue entre lo que es engendrado y creado. Jesucristo fue engendrado del Padre y desde toda la eternidad, es decir,
existe Jesucristo, no ha comenzado a ser en el tiempo, ¿no? Es eterno. No la humanidad de Jesucristo, ¿no? Sino la divinidad de Jesucristo. Y sin embargo, del mundo se dice que comenzó a existir en el tiempo, ¿no? Es una criatura de Dios. Dios creó el mundo por amor y por la sobreabundancia de su amor decidió libremente crearlo. Yo creo que es esta pequeña, decía usted, error o lucha que a usted le cuesta aceptar. Yo creo que no suele ser hoy en día de las cuestiones que más cuesten. Entre otras cosas porque científicamente, no ya desde la fe, sino científicamente, los científicos tienden a hablar de el tiempo del Big Bang, es decir, vamos a ver, este mundo partió de una explosión primera, de un Big Bang que le llaman, y lo fechan en el tiempo, fechan el tiempo, pues más o menos esa explosión primera se produjo hace 16.000 millones de años, etcétera, tal. Es decir, yo creo que el tema de la creación del mundo, no es especialmente no es de los aspectos de la fe que hoy en día estén más cuestionados, porque también, como digo, muchos científicos hablan del origen del mundo, del primer momento del mundo como una explosión primera, claro, y obviamente enseguida viene la pregunta, ¿y eso que explotó? ¿De dónde vino? Porque la nada no explota. O sea, luego tiene que haber un origen del ser, etcétera, etcétera, ¿no? Además se dice que esa primera masa que explotó tenía un grado de densidad tan grande, que no pudo estar sino milésimas de segundos sin haber explotado, porque era una densidad tan grande que, bueno, pues entonces, ¿de dónde viene eso que no puede permanecer sino estable, sino con una gran explosión, ¿no? Bueno, pero bueno, si le ha ayudado lo que le he dicho, pues adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Es que yo tengo una cantidad de pensamientos impuros y blasfemias y no me decido a confesar. Confieso cada poco tiempo y no me decido a decir que son pecados mortales. Y no sé si es que me falta de humildad. Vamos a ver, mire, yo como siempre les digo a los oyentes, seguro que su confesor, y máxime cuando le vaya conociendo, sabrá aconsejarle, y yo por supuesto que mi palabra es que siga usted el consejo de su confesor, que le conocerá mucho más en concreto. Pero vamos a ver, usted dice, yo tengo muchos pensamientos, es que, vamos a ver, yo creo que no es lo mismo que a uno le sobrevengan pensamientos, le atormenten, o que sean nuestros, ¿no? O que yo los haga míos, o que yo los busque. Eso es distinto, ¿no? Es distinto, con lo cual a mí me da la impresión, baste el hecho de que usted haga esta llamada porque está sufriendo, y porque a usted le gustaría no tener ese bombardeo de los pensamientos, etcétera. Baste que usted haga esa llamada. A mí me parece, sin conocerle, lógicamente no me parece que esos pensamientos no están implicados en su voluntad de una manera libre, consciente, plena, sino que le están sobreviniendo de una manera que usted más bien lo que igual tendría que pensar es cómo no obsesionarme con ellos, se dice que no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. Y cuando a uno le sobrevienen pensamientos blasfemos, pensamientos impuros, la clave está en cómo, más que ponerme nervioso, y más que, cómo yo voy a lo mío, voy a ser. Recuerdo haber puesto en este programa un ejemplo, que es que si uno está en una habitación, y entra una mosca, y resulta que se pone nervioso porque ha entrado la mosca, y entonces coge el palo y empieza a intentar darle a la mosca y rompe 2 jarrones, y luego coge la escopeta y empieza a disparar contra la mosca y hace un estropicio auténtico, pues no es buen método. Mejor método sería que si entra la mosca en la habitación, yo siga leyendo, no deje de leer, porque estaba leyendo en ese momento, quizás con la mano derecha la espanto un poco, pero sin dejar de leer, y voy a lo mío. Bueno, es un ejemplo
y un ejemplo también para que nos demos cuenta de que no hay que obsesionarse ante el mundo de los pensamientos. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Patricia de Jerez. Adelante, Patricia. Mire, yo a lo largo de toda la palabra de Dios, de la Escritura, siempre he leído que la prueba es bueno para fortalecer nuestra fe, que si el oro es acrisolado al fuego para probar la pureza, cuanto más nuestra fe, ¿no? Pero en la Epístola de Santiago, en el capítulo primero, en el versículo 12 al 13, esos dos versículos a mí es que no lo tengo claro y me gustaría que usted me lo explicara. ¿Le importa que se lo lea? Sí, léalos usted. Sí, mire, son dos versículos. El primero, en el versículo 12, pone: feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Y en el versículo tercero pone: ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que la arrastra y le seduce. Ese trocito que dice que Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, eso es lo que yo no entiendo. De acuerdo, muy bien. Sí, recuerdo que este tema lo explicamos, creo que fue en el primer programa de este tema de no nos dejes caer en la tentación. En la Sagrada Escritura hay una evolución en los textos, una evolución. Y recuerdo que comenté que en los primeros textos escritos en la Sagrada Escritura, en algunos textos antiguos, se puede ver que dice que Dios tienta al hombre. Por ejemplo, en el libro de los jueces, en el libro de Samuel, en el libro de Éxodo, dice: Dios endureció el corazón del faraón, o Dios tentó con el espíritu malo a David, etcétera. Bueno, era lógicamente una forma de hablar. Va pasando el tiempo y según la Sagrada Escritura, porque hay una evolución en la Sagrada Escritura, según la Sagrada Escritura avanza, luego hay otros textos ya más avanzados en los que se habla de que Dios pone a prueba al hombre, pero no se dice Dios tienta, no, sino Dios pone a prueba al hombre. Y luego ya en una época más tardía, se habla de que es Satanás, porque al principio de la Sagrada Escritura todavía pues no estaba clara la existencia de los ángeles. Es más bien en la parte final del Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento, ya en tiempos de Jesucristo, Jesús habló explícitamente de los ángeles, ¿no? Se habla de que Satanás y sus ángeles los que tientan. Bueno, ha habido pues como una evolución. Y en ese sentido, cuando usted lee ese texto de que dice que Dios no es el que nos pone, no nos pone a prueba, se refiere de que Dios no es el que nos está tentando, el que nos tienta es Satanás. O sea, es decir, ha habido como una evolución, ¿no?, hacia cada vez una mayor clarificación en qué consiste. Es decir, allá donde Satanás nos está tentando, Dios permite la tentación, pero nosotros no diríamos, digamos, en la teología más avanzada y desde el Nuevo Testamento, no diríamos que Dios nos tienta, no, Dios permite la tentación para que salgamos fortalecidos de ella. En este aspecto es en el que la carta de Santiago dice: Dios ni nos prueba, o ni nos tienta, se refiere, ¿no? O sea, no es Él el que nos tienta, pero Dios lo permite para que seamos fortalecidos en la prueba. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sí, monseñor. adelante, le escuchamos. Pues mire, que al oír la predicación de hoy referente a las tentaciones que usted ha dicho, se debe agradecer a Dios, al Señor, la palabra al Señor, se debe agradecer, hacer por agradecimiento al Señor. Y yo al oír el Señor siempre las predicaciones, mi pensamiento se va hacia Dios Padre. O sea, que me parece a mí que pienso más en Dios Padre que en Jesucristo. Y bueno, le agradezco y pienso en todo lo que debió sufrir por mí, por todos nosotros, pero mi pensamiento y me arma un poco de lío con lo de la Santísima Trinidad, porque el Señor, ¿a qué se refiere con el Señor? ¿A Dios Padre
¿Cómo? De acuerdo. Porque Dios Padre, que nos ha creado, que nos quiere tanto, que bueno, que hay otro Padre igual que a mí me ha vuelto la vida y la ilusión de vivir y todo, y que tenga un poco como, digamos, olvidado, no es que se olvide a Jesucristo, me parece. Ya. Bien, bueno, en primer lugar le diría que no sufra por eso, ¿eh? No sufra por eso porque, bueno, porque usted cuando dice, yo cuando me refiero al Señor, bueno, pues cuando me refiero al Señor, es verdad que la Sagrada Escritura, la palabra Señor casi siempre se refiere a Jesucristo, Jesucristo Señor, ¿eh? Pero tampoco habría ningún problema que uno diga Dios nuestro Señor, ¿eh? Y se esté refiriendo al Padre, al Hijo o a las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Yo creo que no tiene que ver usted en esto pues algo que le complique la relación con Dios, ¿eh? Sobre todo por lo último que ha dicho, eso de que si yo igual le hago de menos a Jesucristo, no, ¿eh? Obviamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una unión de corazones, ¿no? Porque una unión de voluntad plena, ¿eh? De manera que usted adorando al Padre adora al Hijo, adorando al Hijo adora al Padre y al Espíritu Santo, ¿eh? Y bueno, que usted tiene una especie de devoción especial hacia el Padre porque el aspecto o la imagen de la paternidad, ¿eh? Y de la creación, etcétera, le motiva de una manera muy especial, pues estupendo, ¿eh? Porque usted en Jesucristo va a aprender la actitud de adoración al Padre, ¿eh? Le ayudará mucho a usted ver en Jesucristo el perfecto adorador del Padre, el Hijo perfecto del Padre, para que a usted le enseñe a ser una hija fiel de Dios Padre, ¿eh? O sea, no vea en Cristo sino a alguien que a usted le ayuda a ser una hija de Dios Padre, ¿no? Y no se arme de ello ningún lío. Concluido el tiempo, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.